continuamos con las distintas etapas de la resolución analítica de ejercicios en dinámica. Ya habíamos incorporado el rozamiento y analizamos casos sobre superficies horizontales. Ahora continuamos con casos de rozamiento, pero incluyendo fuerzas oblicuas y planos inclinados. Tenemos que ver primero el B331, porque este sería como una continuación de... También vamos a analizar, como en el 331, dos casos: una fuerza que tira de manera oblicua respecto al desplazamiento, con rozamiento, y un cuerpo que asciende sobre un plano inclinado, con rozamiento. En el ejercicio 1, entonces, un cuerpo es arrastrado sobre una superficie horizontal con rozamiento mediante una cuerda que forma un ángulo beta con el piso. ¿Cuáles son los datos? La masa, la tensión T que hace la cuerda sobre el objeto, el coeficiente de rozamiento dinámico y el ángulo que forma la rampa con el piso, con el horizontal. Lo que nos pide es calcular la aceleración. El ejercicio podría pedir que calculemos también la normal y la aceleración. Vamos a ver que automáticamente la normal vamos a tener que calcularla para llegar a la aceleración, ¿sí? Bueno, el planteo no difiere mucho de lo que habíamos visto, lo único que ahora aparece el rozamiento. Esta pantalla que nos da el procedimiento ya la conocemos, así que es solamente como para refrescar. Este sería un esquemita. ¿Qué aparece ahora? Ahora marcamos ahí en color violeta los coeficientes para mostrar que hay rozamiento con el piso. Las fuerzas que intervienen, ¿qué son? Las mismas que ya vimos, nada más que ahora aparece una fuerza acá en color violeta, que es la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento que tiene sus variantes, como ya vimos en la parte teórica. Si está en reposo el cuerpo, para sacarlo del reposo, actúa una fuerza determinada, y si ya está en movimiento, la fuerza para mantener ese movimiento es otra. Ya habíamos comentado que una fuerza oblicua nos complica la aplicación de las leyes de la dinámica, las leyes de Newton. Entonces lo que hacemos es descomponemos esa fuerza oblicua según nuestros ejes, que en este caso tenemos un eje horizontal y un eje vertical, así que la cosa es más sencilla. Descomponemos esa fuerza en sus dos componentes, según los ejes de referencia, con lo cual desaparece la fuerza original y aparecen dos nuevas fuerzas, o las dos componentes, sobre los ejes respectivos. Planteamos las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones nos van a aparecer? Nos van a aparecer 6 o 7 ecuaciones, depende si consideramos o no la fuerza de rozamiento máxima, para el caso donde hay que sacar al cuerpo del reposo. Acá ni siquiera tenemos el coeficiente, ¿no? El ejercicio ni siquiera nos da como dato el coeficiente de rozamiento estático. ¿Está? Entonces podríamos haber planteado directamente 6 ecuaciones, haber eliminado la que acá figura como número 6. No importa, la escribimos como para que quede todo el paquetito de herramientas completo. ¿Qué tenemos? Dos ecuaciones por la ley de Newton, una ecuación por la equivalencia peso y masa, dos ecuaciones por descomponer la fuerza T, que es la tensión con la que estamos jalando, como dirían los españoles, del objeto, y dos ecuaciones por el rozamiento. Marcamos datos e incógnitas, y lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Asusta un poquito al principio, pero miremos dónde hay ecuaciones que tengan una sola incógnita, o sea, ecuaciones con las cuales podamos comenzar a trabajar. 3, 4 y 5 son esas ecuaciones. Bueno, comenzamos con esas, con la 3, la 4 y la 5, que nos van a permitir después ir a la ecuación 2 y de ahí despejar la normal n. Despejamos la normal n, con la normal n vamos a la ecuación 7, calculamos la fuerza de rozamiento dinámica, y con la fuerza de rozamiento dinámica y Fx, que es la componente de la fuerza en x, ya la calculamos, vamos a la ecuación 1, de ahí despejamos y obtenemos la aceleración, que es lo que nos pide el ejercicio. Como verán, no usamos la ecuación 6. Entre otras cosas no la usamos porque no la necesitamos y tampoco teníamos el dato del coeficiente estático. Vamos a empezar ahora con plano inclinado, que es la otra variante de estas fuerzas oblicuas, ¿sí? Si un cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado con rozamiento ahora, puede quedarse en reposo, deslizarse con velocidad constante o deslizarse con aceleración.
Y si no, la otra, que es la que nos va a interesar a nosotros, porque es la que vamos a aplicar en el ejercicio, es si aplicamos una fuerza externa, paralela o oblicua, perdón, a la superficie del plano inclinado, el objeto puede ascender por la rampa con velocidad constante o con una aceleración constante. O si esa fuerza que hacemos es insuficiente, el cuerpo se va a quedar en el mismo lugar. Entonces, enunciado, el ejercicio 2 lo vamos a separar en dos situaciones distintas. ¿Cuáles son esas situaciones? Que ascienda con aceleración constante o que ascienda con velocidad constante. Vamos al primer caso. Un cuerpo que está apoyado sobre una superficie con rozamiento que forma un ángulo alfa con la horizontal, se le aplica una fuerza F paralela a la rampa para que el objeto ascienda por la misma con aceleración constante. Datos. Masa, la fuerza F que aplicamos, con la cual empujamos a ese objeto, el coeficiente de rozamiento dinámico y el ángulo que forma la rampa con la horizontal, o sea, con el piso. Lo que nos pide es calcular la aceleración. De las consignas ya lo que podemos deducir que es un movimiento acelerado y vamos a hacer el análisis para un instante de ese movimiento acelerado. En la pantalla vemos nuevamente el procedimiento para resolver el ejercicio, que ya lo tenemos bastante incorporado, y es el que vamos a aplicar a continuación, ¿no? Tenemos un esquema, marcamos ahí con violeta nuevamente para significar que hay rozamiento con esta superficie, y tenemos una primera situación de aceleración constante, un ascenso con aceleración constante. Las fuerzas las marcamos allí, ¿sí? Fíjense que el tamaño de F no es exagerado, está hecho a propósito así, porque ya vamos a ver a continuación el, el objetivo. Al descomponer la fuerza peso, recordemos que la fuerza peso tiene que apuntar hacia el centro de la Tierra, en este caso en el dibujo va a aparecer vertical, no podemos dibujarla de otra manera, sino que tiene que ser vertical, la descomponemos, aparecen sus componentes en X y en Y, recordemos también cómo es la correspondencia de los ángulos que se forman entre perpendiculares al ángulo original, entonces el ángulo alfa es el que está marcado ahí en el dibujo. Eh, lo que estaba comentando era el tamaño de la fuerza F. ¿Por qué? Y porque la fuerza F tiene que ser mayor a la suma de P sub X más la fuerza de rozamiento dinámico. Si no, no va a ascender con aceleración. O sea, tiene que haber una resultante de fuerzas en ese sentido, ¿sí? Para que el cuerpo ascienda con aceleración constante. Por eso no es que sea exagerado el tamaño de F, sino que está en relación con eso. Tenemos las ecuaciones. Nuevamente son 6 o 7 ecuaciones, depende si consideramos la ecuación de rozamiento máximo. En este caso tampoco nos da el valor de ese rozamiento estático, así que podríamos ver ignorado la ecuación 6 directamente de entrada. Identificamos datos e incógnitas y es una cosa bastante similar. Fíjense que lo que aplicamos acá, voy a resaltar esto para mostrar la diferencia con la segunda parte que viene dentro de un rato. Acá estamos aplicando la segunda ley de Newton y la primera ley de Newton. La segunda en el eje X y la primera en el eje Y. La segunda en el eje X, ¿por qué? Porque hay un movimiento acelerado, por la misma consigna del ejercicio. Está ascendiendo con aceleración constante. Entonces, en el eje X aplicamos la segunda ley de Newton. Recordemos que por convenio también estamos aplicando que si la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento, la consideramos positiva, sin importar para qué lado está yendo el eje. Bien, esto nuevamente es un juego de ajedrez, un juego de estrategia, entonces de las ecuaciones que tienen una sola incógnita, con esas empezamos a trabajar, obtenemos P y sus componentes, P sub X y P sub Y a través de la ecuación 4 y de la ecuación 5. Después de 2 obtenemos, despejamos y obtenemos la normal. Con la normal vamos y obtenemos la fuerza de rozamiento dinámica con la ecuación 7, y finalmente con la ecuación 1 despejamos y obtenemos la aceleración, que es lo que nos pedía el ejercicio. Nuevamente no usamos la ecuación 6. Esto de los números es totalmente aleatorio, le podemos poner cualquier número, lo vamos a ordenar de otra manera distinta. Vamos a pasar ahora al caso B, es la segunda parte del ejercicio 2, o sea, que es lo mismo, nada más que ahora por las consignas del ejercicio, dice que tiene que ascender con velocidad constante.
Vamos a cambiar un poquito los datos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a poner menos datos. Vamos a poner la masa, el coeficiente dinámico, el ángulo alfa entre la rampa y la horizontal, y lo que, no, lo que pide el ejercicio es calcular la fuerza F, o sea, calcular aquella fuerza necesaria para que el objeto ascienda con velocidad constante. Entonces, ya sabemos que se trata de un movimiento uniforme. El dibujito o el esquema inicial, ya voy un poquito más rápido, ahora descomponemos la fuerza. Fíjense que ahora F tiene un tamaño un poquito más corto, porque ahora tiene que equilibrarla, tiene que ser igual ahora. ¿Por qué? Porque la resultante de fuerza en el eje X tiene que ser cero. Porque si la resultante sobre el eje X fuera distinta de cero, estaría ascendiendo con una aceleración. Si la resultante de fuerzas es cero, entonces en ese caso es cuando puede ascender con velocidad constante. Planteamos las ecuaciones y ahora sí, fíjense la diferencia. Ahora planteemos para el eje X qué ecuación o qué ley de la dinámica. La primera. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerza es cero. Si no, no va a ascender con velocidad constante. Entonces planteamos la primera ley de Newton para el eje X y la primera ley de Newton para el eje Y. Esta es una pequeña variante, ¿no?, que estamos haciendo para identificar. Bueno, marcamos datos incógnitas, ahora lo que tenemos que calcular es F, pero tenemos que usar, de todas las fórmulas vamos a tener que usar 6 nuevamente, ¿eh? Calculamos P, sus componentes, P sub X, P sub Y, después despejamos y obtenemos la normal, con la normal obtenemos la fuerza de rozamiento dinámica, y después nos vamos a la ecuación 1, y ahí ya con los datos de P sub X y la fuerza de rozamiento dinámica, despejamos F y obtenemos el valor de la fuerza para que el objeto ascienda con velocidad constante. No usamos la ecuación 6. Nos quedan preguntas muy interesantes para una próxima etapa, ¿sí? ¿Qué rozamiento debería tener la rampa para que el cuerpo permanezca en reposo? Y la otra pregunta interesante es si para sacarlo del reposo hace falta una fuerza mayor que la necesaria para que ascienda con velocidad constante. Eso queda para ustedes, para su, sus cálculos, noches de insomnio, y si no, ya los veremos más adelante.